Muy buenas noches para todos, un cordial saludo y bienvenidos a una nueva reunión de Barca. Estamos en el estudio del liderazgo y a través del estudio del liderazgo estamos hablando acerca del desarrollo del líder. Y hoy vamos a estar fundamentalmente revisando Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, en donde sin duda alguna vamos a encontrar una porción de vianda maravillosa para nosotros, relacionada de manera directa con el liderazgo que cada uno de nosotros desarrolla. Así que quiero invitar a alguno de ustedes a que por favor tome lectura de este texto que tenemos aquí en pantalla. Lucas 10, 25 al 37. ¿Quién nos ayuda, por favor? Eh, yo voy. A ver. Dale. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con Andy, toda que hay tu alguien que está alma. grabando la ronda. Mira, acá te dice grabando. Si tú le das suprimes una vez, él sale. Qué pena, Juan. Continúa, por favor. Ya, ok. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Perfecto. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, con relación a este texto, hay mucha simbología, hay muchas cosas que son proféticas también dentro de este texto y lo vamos a estar mirando en el desarrollo que estamos haciendo de este tema. Todo inicia con una pregunta que un intérprete de la ley es un escriba, es una persona docta en la ley, una persona estudiada en la ley. Esta persona le hace al Señor una pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No es una pregunta común. eh, no es una pregunta tan sencilla. Tú no vas a encontrar a personas que se la pasan por ahí preguntando, oye, ¿cómo heredaré la vida eterna? Jesús le hace otra pregunta a él, dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre da la respuesta correcta. Está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero dice claramente el verso 29 que este hombre queriéndose justificar a sí mismo, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y es realmente como consecuencia de esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? En donde Jesús nos introduce en una tremenda historia
llena de significado, llena de simbolismo, que vamos a poder estar repasando a lo largo de este estudio. Hay una ciudad que es mencionada acá, que es la ciudad de Jericó. El verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó tiene una altitud de menos 240 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que queda 240 metros por debajo del nivel del mar. Por supuesto, es una ciudad en descenso. Pero noten ustedes que está diciendo acá, en el verso 30, que la persona descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es conocida como la ciudad del gran rey. Es conocida como realmente el lugar de la morada de Dios. Y Jericó es una ciudad que está en descenso, menos 240 metros por debajo del nivel del mar. A esa latitud, a esa profundidad se encuentra establecida la ciudad de Jericó. Así que hay un simbolismo muy clave. Este hombre descendía y eso habla de un descenso no solamente físico de las posiciones de Jerusalén a Jericó, sino que habla también acerca de un descenso probablemente espiritual. Este hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cae en manos de ladrones, estos le despojan, lo hieren y se van dejándole medio muerto. Gracias a Dios, no dice la escritura que lo dejaron muerto, lo dejaron medio muerto. E intervienen básicamente, pues algunas personas dentro de eso. Con relación a este tema quiero tocar dos perspectivas. ¿Cuáles son? La primera de ellas tiene que ver con lo que Jesús enseñó respecto del prójimo. Y número dos, lo que Jesús hizo frente al prójimo. Cómo trató a su prójimo. Cómo cumplió el mandamiento amar a Dios con todo y al prójimo como a mí mismo. Entonces vamos a estar mirando fundamentalmente el desarrollo también de estas dos perspectivas. Esta es una imagen de Jericó. El día de hoy es parte de lo que es Jericó. Recuerden que Jericó era una ciudad amurallada. Los muros de Jericó cayeron por el tiempo de Josué. Estamos hablando casi 1000 años antes de Cristo. Esos muros fueron derribados y esto es parte de ruinas que se encuentran directamente en la ciudad de Jericó. Entonces, la altitud de la ciudad de Jericó es menos 240 metros sobre el nivel del mar. Menos 240, o sea, están por debajo del nivel del mar. Es un camino, leí un documento que decía que Jericó es la ciudad más profunda, más baja que hay en todas las latitudes de la Tierra. Es un camino de descenso tanto físico como espiritual. Jericó representa el mundo, Jericó representa las fortalezas del mundo porque tenía muralla, tenía muro. Es un camino de descenso. Y nos dice que un israelita, un hombre descendía. Y ese hombre que desciende hacia Jericó representa a la iglesia. Noten que venía de Jerusalén hacia Jericó. Este hombre estaba en Jerusalén y Jerusalén representa la presencia de Dios. Representa un punto de contacto con Dios Chao, mi supremamente amor. importante. Entonces, importante que nosotros entendamos que dentro de todo este contexto, definitivamente, ah, ese israelita que desciende representa a la iglesia. Es muy probable que en este mundo físico en el cual vivimos, nosotros seamos de alguna forma atraídos hacia las cosas que vemos, hacia las cosas del mundo. Es probable que alguna persona diga, voy a invertir mi vida en trabajar primero y luego le voy a dar tiempo al Señor, lo cual es un error.
Cuando miramos el texto de la palabra que hemos mirado hoy, el versículo 27 dice, amarás al Señor tu Dios. En primer lugar dice, con todo tu corazón. Luego dice, con toda tu alma. Luego dice, con todas tus fuerzas. Y la época de mayor fortaleza en la vida de una persona es, sin duda alguna, la etapa de la juventud. Así que realmente parte de lo que implica amar al Señor es también amarlo y servirlo en etapa temprana en nuestra vida. Mientras más temprano, mejor. Ahora, si yo conocí al Señor ya siendo adulto, ni hablar. Lo importante es que ahora, desde el momento en que tú conoces al Señor, a partir de ese momento, tú empieces a servir al Señor y lo sirvas con todo tu corazón. Ahora, noten ustedes que Satanás aflige a quienes se alejan del camino del Señor. La iglesia desciende de Jerusalén, sale de la presencia de Dios y va en descenso hacia Jericó. Y Satanás lo aflige, envía ladrones. La escritura dice que Satanás es ladrón y salteador. Vino a robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo quedó aquel hombre que fue asaltado por ladrones? Dice que le despojaron, lo golpearon, lo dejaron mal herido, medio muerto, dice. Lo dejaron medio muerto, tirado a un lado del camino. Entonces, claramente esos ladrones representan a Satanás y el ataque de los demonios en contra de la vida de una persona que se aleja de la presencia de Dios y va en descenso hacia Jericó. Ahora dice que a este hombre le quitaron la ropa, le quitaron la vestidura. ¿Cuál es la vestidura del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios? ¿Cuál es la vestidura que un Hijo de Dios tiene? Sin duda alguna es la santidad. Y noten ustedes que la Biblia no dice que lo despojaron de riquezas o de joyas o de dinero que este hombre tuviera. Dice que lo despojaron, pero que le quitaron sus ropas. Fue la vestidura de santidad contra lo que realmente ellos venían en contra de esa vestidura que él tenía puesta. Había sido Lo dejaron justificado. desnudo, Paz, lo Señor, dejaron desnudo, lo dejaron desnudo. claro, lo dejaron desnudo, tirado al lado del camino, exactamente. Así Entonces, como le pasó a Jesús. esa vestidura, pues representa definitivamente la santidad. Acuérdense del hijo pródigo, cuando él regresa a casa, al seno del padre, su papá lo ve y lo primero que hace es salir corriendo, abrazarlo, lo besa. Su hijo había regresado a casa, estaba en una condición lamentable, pero llama a sus criados inmediatamente y lo primero que dicen es, pongan traje, un traje nuevo sobre el cuerpo de mi hijo. Pongan calzado en sus pies. Pongan anillo en su dedo y maten el becerro gordo porque mi hijo ha regresado a casa. Esa vestidura es lo primero contra lo cual Satanás atenta contra todo aquel que va saliendo de la presencia de Dios. Se empieza a enfriar el cristiano, se empieza a enfriar alejándose de la palabra, alejándose de el Señor, alejándose de la vida de la iglesia. Se empieza a enfriar, se empieza a alejar, pero empieza claramente un camino de descenso. Lo primero que muy probablemente ataca al enemigo es, sin duda alguna, la vestidura de santidad. Así que tengamos claridad con relación a esto que es tan importante. Satanás va a atacar nuestra vestidura de santidad. Fue herido, todo aquel que desciende sufre heridas. Cuando una persona llega a la iglesia, llega con heridas. Y la iglesia es como un hospital en donde nosotros, todos los que hemos llegado a ella, hemos llegado con diversas heridas. Heridas del alma, heridas de rechazo,
heridas de bullying que nos ha hecho algún grupo de personas, heridas de muchas clases. Hemos llegado heridos. Y es allí, en la iglesia, en donde realmente hemos encontrado sanidad para nosotros. Pero ojo, que cuando la persona sale de la cobertura de la presencia de Dios, deja de lado al Señor, muy probablemente lo que empieza a suceder es que empieza a ir en ese descenso hacia Jericó, y lo que empieza a suceder es que le van a llegar ladrones que lo van a despojar en primer lugar de sus vestiduras de santidad y en segundo lugar lo van a dejar con heridas, medio muerto. Quedó solo y ojo con eso. Este hombre estaba solo, tirado al lado del camino, soledad. Ojo porque parte de lo que Satanás intenta hacer, y lo vimos claramente, los que estuvimos en Campestre este domingo pasado, Pipe Vanegas predicó una palabra preciosa acerca de Goliat y acerca de cómo Goliat busca un enfrentamiento uno a uno. Él no dice pelotón contra pelotón porque él sabe que pierde, pero él dice, denme un hombre que pelee contra mí, uno solo. Pues este hombre estaba solo, probablemente cayó en ese engaño del enemigo, salga de acá, camine, tal cosa, es asaltado por ladrones, es despojado, es herido, mal herido, queda medio muerto, tirado al lado del camino, solo. Ojo con la soledad. Y también dice, quedó medio muerto, no murió, pero quedó perdido, devastado, quedó frío. Ese hombre estaba un poquito más y muere, tirado al lado del camino. Ahora, la Biblia nos habla de tres personajes que llegaron. El primero de ellos fue un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? En primer lugar, recuerden que el sacerdote dice, descendía por aquel camino un sacerdote. Y aquí empezamos a enfocar el descenso del líder. Es muy probable, es muy posible que el líder también vaya en descenso. Un líder puede también irse alejando de la presencia de Dios, deja de estar dependiendo de Dios y empieza un camino de descenso hacia Jericó, que representa el mundo. Este sacerdote iba en bajada espiritual, descendía por aquel mismo camino, estaba recorriendo el mismo camino que estaba descendiendo el cristiano. ¿Existe también descenso en el liderazgo? Ni hablar. Hemos visto la caída estruendosa de muchos líderes. Muchísimas personas han caído a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y también la Biblia dice, ten cuidado de la mujer ajena porque los más fuertes han sido heridos por ella. Entonces, confiarse en su propia capacidad, como dice el mismo escritor bíblico en el libro de los Salmos, dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿no? Apoyarnos en nuestra propia prudencia es realmente empezar un camino de descenso supremamente grande de la presencia de Dios, dejando la presencia de Dios para llegar fundamentalmente a un piso bajo. Nos dice que este sacerdote, viéndole, pasó de largo. Lo vio. Y esto lo que me muestra es insensibilidad, indiferencia, un líder que no se inmuta ante su prójimo en necesidad. Que Dios nos libre de líderes así, fríos, desconectados de la realidad, que si nos ven tirados al lado del camino, nos van a dejar morir, porque están insensibles, ya están fríos, están alejados, están petrificados, ahora tienen es corazón de piedra, no de carne. No hay en ellos nada que les mueva. Y esto fue lo que sucedió con este sacerdote. Lo ve, lo ve en un momento de gran necesidad, pero no se inmuta. Él sigue de largo porque tenía unas prioridades distintas. Su corazón se había secado,
Jesús declaró, de los que me diste, no perdí ninguno. Y creo que si Jesús, como nuestro gran maestro, hizo eso con su prójimo, tú y yo tenemos también que tomar en consideración que lo que Dios, aquellos que Dios ponga en nuestro camino, no los vamos a perder. No los vamos a perder. Vamos a ser consecuentes también con esta declaración de Jesús. Poderle decir el día de mañana al Señor, Padre, de los que me diste no perdí ninguno. Qué bendición. Para ello es necesario, sin duda alguna, pues tomar eh, el estilo de vida que Jesús también tomó en esta tierra y tener el mismo ánimo, el mismo espíritu, la misma visión que Jesús tenía. Entonces, hay gente que se ve con cara de piedad, pero que realmente están fríos, están insensibles. Ven necesidad al lado y lado y nada les conmueve, nada les toca una fibra interior para que ellos hagan algo en favor de los que están en necesidad. Y yo me pregunto, si un líder así realmente es útil. Una persona que está en un contexto en donde hay muchos necesitados y nada de lo que esté pasando con ellos le toca. Como no es a mí el que me ha tocado el flagelo este. ¿Recuerdan ustedes aquellos días cuando estábamos en temporada de secuestros en Colombia? Los que gracias a Dios nunca tuvimos que vivir de cerca el flagelo del secuestro, a veces hasta como que desarrollábamos cierta carnosidad, cierta, ¿cómo decirlo? Desarrollábamos como una concha de insensibilidad. Decíamos, secuestraron a tantas personas. Oh Dios, ten misericordia de las familias, pero realmente nunca nos pusimos en el lugar de aquellas familias que estaban sufriendo verdaderamente el flagelo del secuestro. Pues igual también es acá, un líder que no siente sensibilidad alguna por la necesidad de las personas que están con él. Realmente es un líder inservible. Viene un segundo personaje y es un levita. ¿Quién es un levita? Representa a un servidor en la iglesia, un salmista, un ujier, maestro de escuela bíblica, uno de los músicos, un misionero, uno que atiende a los niños, uno que maneja la buceta para traer a la gente a la iglesia. Cualquier tipo de servicio que se hace en la iglesia, ese levita representa al que sirve directamente en la iglesia. Y qué triste tener a personas que de pronto sirvan dentro de la iglesia con un corazón también insensible por la necesidad de otros. Tenemos que batallar, mis hermanos, todo el tiempo, todos los días, por no perder la sensibilidad ante la necesidad de otras personas, porque muchos están sufriendo. Noten que el sacerdote y el levita representan a quienes hacemos que la gente pueda salir de sus conflictos y problemas. Pero en el caso de esta parábola de Jesús, tanto el sacerdote como el levita eran dos personas insensibles que estaban en claro descenso. Salieron de la presencia de Dios e iban hacia el mundo para revolcarse. Es como lo que el apóstol Pedro declara, es como el perro que vuelve a su vómito o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el bar. Exactamente igual. ¿Hace cuánto no ganas un alma para Cristo? Quiero que cada uno de ustedes se pregunte eso. ¿Hace cuánto no gano un alma para Cristo? ¿Hace cuánto no comparto la palabra de Dios de manera directa y de manera intencional con alguien? Porque me doy cuenta de que la persona está en oscuridad, está en tinieblas y yo tengo el antídoto para que esa persona pase de tinieblas a luz, pase de muerte a vida, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Hace cuánto no ganas un alma para Cristo? Ahora, esta es básicamente la representación de una persona que es como ese levita.
de pronto muestra una cara ante otros, que es una cara de piedad, de servicio, de alegría, de muchas cosas. Una persona plena en Dios, pero por detrás realmente se ve toda la hipocresía que la persona está mostrando hacia los demás. El tercero de los personajes es un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Un samaritano es el resultado del mestizaje entre uno de los judíos integrantes de las 10 tribus de Israel dispersas a causa de la desobediencia y un gentil dado a la idolatría. Ese mestizaje, ese resultado entre parte judío, parte gentil, con graves cosas de idolatría es tremendo. Ese es el resultado de lo que es un samaritano. Dentro de este concepto aplica lo que es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es tomar elementos, por ejemplo, de cultos paganos y traerlos como expresiones de adoración al Dios eterno. A Baal, los samaritanos le ofrecían hijos, sus niños, se los ofrecían a Baal para ser quemados, para ser despeñados, etcétera, etcétera. Ese era uno de los tantos cultos de adoración al dios pagano, Baal. Y es poder traer parte de algunos cultos de adoración pagana al cristianismo también. Eso es sincretismo. Por eso eran también tan odiados los samaritanos. Los samaritanos adoraban a Baal. Ahora, Deuteronomio 7:3 dice claramente la escritura: no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Esto es un mandato claro de Dios. En Esdras también, 9:12, alguien que tome lectura de este texto, por favor. Esdras 9:12. Listo, lo tengo. Dale. Dice, por tanto, ahora me daréis No vuestra daréis, hija. no daréis, no daréis. Ah, sí, perdón. Por tanto, ahora no daréis vuestras hijas o a los hijos de ellas, ni a sus hijos tomaréis para vuestros hijos, ni procuráis su paz ni su bien para siempre, para que seáis ¿qué? Corroborados y confiáis él Comáis. también sí, y de él también de la tierra y la dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. Esdras 9:12. Es que estoy leyendo del celular y la letra es muy pequeñita, pues. Tranquilo, Ramirito, gracias. Noten que no solamente en Deuteronomio, sino también en Esdras, el mandamiento es el mismo. Por tanto, ahora no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su bien para siempre, para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Hay promesa de heredad, hay promesa de, bueno, y además hay un mandato previo. En primer lugar, hay un mandato, hay una ordenanza. No se mezclen con otros grupos, con otras culturas, no se mezclen interracialmente, no se mezclen con otros, entre cristianos, porque como dice acá también en Deuteronomio 7:3-4, dice, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. La razón es que si se permitía una mezcla, un mestizaje entre el pueblo de Dios y los pueblos paganos,
lo que iba a terminar prevaleciendo es que los paganos, de alguna manera, iban a inclinar el corazón del pueblo de Dios hacia los ídolos de ellos. Eso iba a encender la ira de Dios y Dios se iba a encargar de destruir pronto a su pueblo. Entonces, con base en todo esto, lo que claramente yo encuentro es que en primer lugar, ellos tenían altares a Baal. Noten que dentro de los altares a Baal había sacrificio de niños. A esta estatua de piedra le sacrificaban los hijos. Pero también habían altares a Jehová. Eso era lo que hacía que los samaritanos no fueran queridos, no fueran reconocidos. Hay otros agravantes que son peores. Los samaritanos eran tan odiados por los judíos porque ellos metieron la imagen de Baal al templo de Jehová. Esa fue una ofensa, una herida en el alma. Es como haberle echado sal a una herida viva. Tenían como lugar sagrado el monte Gerizim. Ustedes se acuerdan del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. La mujer le dice, maestro, nuestros antepasados han dicho que en este monte es donde se debe adorar a Dios. Ese era el monte Gerizim. Y Jesús le dice, mujer, te digo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, realmente tenían un lugar sagrado, un lugar alto, en donde tenían templos, deidades, muchas deidades. Ellos eran politeístas. Este samaritano pecador, idólatra, politeísta, adorador de imágenes, probablemente mal hablado y lleno de pecado, fue movido a misericordia. Jesús no pudo haber tomado un ejemplo más claro, más contundente que a un samaritano. Odiado porque tenía parte de herencia de sangre judía, pero también tenía un mestizaje con un pueblo pagano. Y generalmente lo que prevalecía es que los paganos desviaban el corazón de la gente hacia los ídolos de ellos. Y Jesús dice que un samaritano que pasaba por aquel camino vio a este hombre en necesidad y dice, fue movido a misericordia. Hizo varias cosas. Uno, se acercó, lo que no hicieron los otros dos. Los otros dos de lejitos pasaron y no les importó nada. Total indiferencia. Este hombre se acerca, probablemente palpa si tiene vida, todavía respira, lava sus heridas, aplica aceite. Ustedes saben que el aceite, en primer lugar, es símbolo del Espíritu Santo, pero en segundo lugar, funciona de una manera maravillosa para evitar que las moscas se vengan a parar directamente en heridas abiertas y depositen huevos y causen infección. El aceite protege, el aceite hace que resbale. Y la mosca ya, cuando tú aplicas aceite, la mosca ya no va a infectar la herida. Aplica vino también, símbolo de la sangre de Cristo. El vino también es simbólico de la palabra. Entonces, aplica aceite y vino, dos símbolos importantes en las escrituras, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón. El mesón es la iglesia, el lugar en donde se cuidan a los enfermos, donde se cuidan a los perniquebrados, a las recién paridas, donde se cuida, cuando hablamos acerca del contexto de una manada, de un rebaño de ovejas, estamos hablando que los más vulnerables de ellos son llevados al mesón y el mesón es la iglesia. Es donde cuidamos a los más necesitados, a los que han tenido intentos de suicidio, a los que están en depresión.
a los que se acaban de separar, a los que acaban de perder un ser querido y están destrozados, a los que están en soledad, a los que no tienen trabajo, a los que han sido rechazados por la sociedad, por el mundo, a los que nadie de pronto quería, están llegando a los pies de Cristo. El mesón es la iglesia. Y la iglesia acoge a todos. La iglesia es inclusiva. Todos son bienvenidos. De hecho, los brazos de Jesús extendidos sobre la cruz no son otra cosa que una invitación a que todas las razas, todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas, toda nación venga a reconciliarse directamente con Dios. Sus brazos de amor aún están abiertos, llamándonos, invitándonos para que realmente nos reconciliemos con Él. Cuidó de él, le llevó al mesón y cuidó de él aquel día. Pagó para que otros le cuidaran también. Jesús también es conocido como el buen samaritano, uno de los nombres de Jesús. Tú miras los nombres de Jesús y Jesús es conocido como Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es conocido como eh, el Mesías, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Hay muchos nombres y muchos títulos. Uno de esos tantos nombres es el buen samaritano. Él está tomando una identificación con aquellos que son movidos a misericordia. Todo aquel que es movido a misericordia, Jesús se identifica con él. Por eso también él es llamado el buen samaritano. Ahora, quiero que noten algo. Tanto el sacerdote como el levita como el samaritano vieron a este hombre en necesidad. El verso 31 dice que el sacerdote descendió por aquel camino y viéndole pasó de lado. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los tres lo vieron. Los tres conocieron el momento de necesidad, de angustia, el momento de vida o muerte en el que se encontraba aquel hombre. Solamente uno de ellos, un samaritano, una persona que no pertenecía a un pueblo destacado por adorar a Dios, una persona del común. Esa persona fue movida a misericordia, se acerca, venda sus heridas, les echa aceite y vino, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que el buen samaritano está también representado por esta figura. Mientras hay una persona en necesidad, en enfermedad, de pronto debatiéndose entre la vida y la muerte, es una persona movida a misericordia y es una persona que lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, lo cuida él mismo, ora por él, está haciendo toda la labor que realmente se necesita para que este hombre pueda ser restaurado. Alguien que tome lectura de Segunda de Pedro 3:8, por favor. ¿Quién nos ayuda con este texto de la palabra? Vuelve y juega. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Gracias, Ramirito. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tengamos eso en mente, por favor, porque hay una perspectiva profética poderosa en este texto. Un denario representa el salario de un día. La pregunta es, ¿cuántos denarios pagó el buen samaritano? Pues el texto mismo nos dice en el verso 35, otro día al partir sacó, ¿cuántos denarios?
2. 2 denarios y los dio al mesonero. Como para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta es una perspectiva profética acerca de la venida de Jesucristo. Porque dice acá, otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Regreso. Así Sí, que señor. va a regresar, habla de la segunda venida, habla del regreso. Y esos 2 denarios habla de 2000 años. Ya han pasado, ya están pasando 2000 años desde que Jesucristo, es decir, la segunda venida de Cristo está muy pronto, mis hermanos, y esta noticia debería darnos una alegría muy profunda, una profunda alegría. Lo mejor que nos puede suceder es que Jesucristo venga por nosotros lo más rápido Amén. posible. Eso es lo mejor que nos puede suceder. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual Jesucristo no ha venido es porque no es el tiempo perfecto, pero número dos, es porque el anhelo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Este es el fin del tiempo de la gracia. Estamos en ese final de los tiempos y necesitamos conectarnos con la misma sintonía de misericordia que tuvo este samaritano, porque Jesucristo le dijo al escriba, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en desgracia? Y el hombre respondió, pienso que el que usó de misericordia para con él, es decir, el samaritano. Y Jesús le dijo, ve y haz tú Ya lo mismo. lo mismo. Haz tú lo mismo. Entonces, estos 2 denarios representan 2000 años. 2000 años. Y habla de la segunda venida de Cristo. Eh, Recordemos que Dios es un Dios que recompensa la obra de nuestras manos. Y claramente Romanos 2, versos 6 al 8, nos da la afirmación acerca de esta gran verdad. Romanos 2, 6 al 8 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, el gran resumen de todo esto, mis hermanos, es que dentro del proceso de liderazgo, todos nosotros podemos tener de pronto algún posible, nos desligamos un poco del Padre y vamos a empezar en un camino de descenso. Vamos a ir de Jerusalén, que representa la presencia de Dios, hacia Jericó, que representa el mundo. Y en ese descenso, Satanás nos va a atacar, va a intentar robarnos nuestras vestiduras, nos va a enviar ladrones y salteadores que nos van a robar la vestidura, pero que nos van a golpear y nos van a dejar medio muertos. Vamos a quedar con heridas. Y hay un mesón llamado la iglesia, en donde esas heridas son curadas. Qué privilegiados somos de pertenecer a una iglesia en donde realmente se cuida, se pastorea, se enseña la palabra de Dios tal como es, para que nosotros podamos cimentar nuestra fe de una manera real, para que nuestra fe realmente sea una fe verdadera. Entonces, importante, muy importante, entender que
toda esta enseñanza del buen samaritano también muestra, también revela aspectos relacionados con algunos procesos dentro del liderazgo. Es necesario que no nos dejemos enfriar, que no tengamos una identificación ni con el sacerdote ni con el levita, sino que sí nos identifiquemos plenamente con el buen samaritano. Y si a Jesús uno de los nombres que le dan es el buen samaritano, pues ni hablar. Con mayor razón necesitamos una identificación mayor con como Jesucristo. nadie. Bueno, mis amados, ha llegado el momento en el cual cada uno de nosotros va a darnos el postre. ¿Con qué te quedas? Inicio con Rami. Rami, ¿con qué te quedas? Le ruego el favor a las personas que vayan a tomar la palabra que abran la cámara para que los podamos ver. Bueno, ¿con qué te quedas, Rami? Bueno, me quedo con el samaritano indudablemente, que es la corona del mensaje de hoy. El Señor sí nos está enseñando que debemos hacer, que debemos ser como este samaritano, como es Él, como Él fue cuando estuvo aquí. Él nos, él nos, nos sanó de nuestras heridas, nos sanó de muchas cosas, con su muerte, con todo lo que él nos hizo muchas cosas. Pero sí tenemos que tener un corazón dadivoso y no esperar, que pasen las cosas y hacernos los desentendidos, que miramos de reojo y seguimos de largo, y que como quien dice, esto no es conmigo, esto a mí no me compete, no lo conozco. Si fuera un amigo de pronto, pues hasta así, pero como no lo conozco, entonces sigo de largo. Lo que más inquieta era lo del sacerdote, un sacerdote que se presume que es una persona de Dios, de buen corazón, y pasó también de largo. Uy, no, tenaz. En cambio, este señor que, pues sí, como dice él, como decía, que él era un pecador, él era una persona que no tenía mucho en su vida, muchas cosas, pero mire, un acto un acto de amor, un acto como de sacrificio, sacrificio para él, porque él iba hacia un sitio y vio a esta persona que estaba medio moribunda, entonces se bajó del caballo, se bajó de la carreta donde iba de pronto y se detuvo, y fuera eso, pues le dio, le dio las cosas importantes, que fue curarle sus heridas, y para rematar, pues va y lo deja en el mesón y dice, y lo acompaña un día y al otro día se va, y fuera de eso le dice al mesonero sí, que lo termine de cuidar, que lo termine de levantar, y fuera de eso también dice que lo que gaste, él lo paga en el día del regreso. O sea que claramente sí, el Señor nos está hablando ahí a los 2 días, el Señor nos está diciendo claramente que Él va a venir, tenemos que estar pendientes de su venida, y que no nos coja, como dice, como dice el dicho ahí, que no nos coja para ir pagando ni nada, sino al contrario, tenemos que estar felices y deseosos de que Él venga y nos lleve, porque esa es la meta de un samaritano es esa, que el Señor venga y nos rescate, nos lleve a su casa, nos cure, nos llene de su espíritu, nos llene de todo lo que Él nos emana, para poder estar con Él. Me quedo con el samaritano, indudablemente. Estupendo, Rami, muchas gracias. Ángel Hernández, Melissa, Meli, cuéntanos, ¿con qué te Espera. quedas? Buenas noches. Yo creo que se puede resumir pues la palabra de hoy en misericordia, ¿no? La misericordia que ha tenido Jesús para con nosotros, ¿sí? Porque como tú lo decías, Él es el buen samaritano, y pues la misericordia también que nos lleva a tener pues con las demás personas. ¿Sí?
a veces, como la palabra también lo decía, encontramos pues el apoyo o en las personas menos pensadas, ¿cierto? También a veces se puede decir que Dios utiliza a las personas menos pensadas para de pronto llevar un mensaje, una palabra, o en el momento menos pensado Ujú. también puede utilizar las personas como que uno diría, no, esa persona no la va a utilizar o en ese lugar no, pero también usa a todas las personas para hablarnos. Con esas dos cosas me quedo esta noche. Excelente, excelente. Muchas gracias. Ah, Pablito Valderrama, ¿con qué te quedas? Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención de todo esto y es de de esa primera lectura. Amar a tu prójimo eh, como te amas a ti mismo, pero primero ama más al Señor tu Dios. Eh, Eso para mí es todo. O sea, lo primero que hay que poner en la vida es al Señor. Ama más al Señor, ama primero al Señor y ama más al Señor que a tu propia descendencia, o sea, que a tus hijos, que a tu esposa, obviamente que a tus amigos. Pon al Señor primero. ¿Eso qué quiere decir? Si el Señor manda a su Hijo a que nos salve, porque solos no lo podíamos hacer, y tan grande es su misericordia que sí lo hizo, pues es porque nos amaba de tal manera que Él no podía permitir que muriéramos en el pecado. Y entonces sacrifica a su Hijo para que nos salve. Pues eso quiere decir, en contraposición a eso, que nosotros debemos estar totalmente entregados al amor de Cristo, al amor hacia Cristo, al amor al Padre. Porque y por eso mismo, pues, por ese amor, porque si vemos a alguien que lo necesita, pues debemos entregar, o sea, debe ser parte de ese gran amor, o sea, es un pedacito, es un granito de arena entregar ese pedacito de amor hacia ayudar a alguien cuando, cuando Dios mandó a su Hijo a salvar a toda la humanidad. Entonces a mí me parece que esa primera parte del amor, de del amor hacia el prójimo y de poner a Dios primero es es lo que lleva al samaritano a ayudar a ese pobre hombre. Y obviamente eso no lo tenía ni el sacerdote, mal llamado sacerdote, y el levita, ni el levita mal llamado levita. Son, digamos, ejemplos de cosas que pasan a la gente que vive en el mundo, ¿no? A la gente que vive lejos del amor de Dios, que pueden actuar como el mundo les enseña, como el mundo los ha educado, pero los que estamos entregados al Señor y a la palabra de Dios eso casi que deben nacer por, de carambola, por la fe que tenemos al Señor y es ayudar al prójimo. eh, es algo que debe surgir naturalmente. Yo sé que en los tiempos actuales, con la inseguridad que se vive y demás, a uno le da temor de ayudar al necesitado, porque Mm. pueden pasar cosas que uno no desearía que pasaran, pero cuando está uno protegido por el Señor, probablemente toda obra siempre tendrá, toda obra buena que nace del corazón siempre tendrá un buen resultado. Eso es lo que me parece a mí que más puedo extractar de lo que aprendimos hoy. Estupendo, Pablito. Muchas gracias. Juan Echavarría. Cuéntanos, Juan.
Hola, pastor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me quedo yo, pastor? Pues uniendo el tema general de todas estas charlas que hemos tenido, que es el líder, me quedo pues con el significado del samaritano en el líder. Definitivamente siempre he pensado que hay tres tipos de líderes. El líder patriarcal, el que siempre ha tenido el poder por descendencia, porque aquí las cosas siempre se han hecho así, entonces las vamos a seguir haciendo así. Y está el líder burocrático, el que todos elegimos, el que todos decimos, él es nuestro líder, votamos por él. Y está el líder más importante, el líder carismático. Ese líder definitivamente es el líder que da ejemplo. Ese líder que usualmente es pionero y es donde es más difícil. El samaritano demostró por encima de los otros dos que él fue pionero. Él fue el que primero se lanzó. Él se lanzó al vacío, se lanzó a ayudar, no pidió nada. Podía haberle pasado un millón de cosas, pero él dijo, voy a dar el ejemplo, voy a ser el pionero, voy a liderar. Y, y lo que tú comentabas, de pronto la persona menos idónea, menos pensada a los ojos de la sociedad, de los humanos, y resultó ser el líder. Los otros no tenían esa madera y esa capacidad para ser un líder. Entonces me quedo con eso, pastor. Excelente comentario. Muchas gracias, Juan. Gracias. Jairito, Jairito Rodríguez, cuéntanos. Bueno, ¿con qué me quedo? No, la enseñanza que nos da Jesús ahí, el amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El segundo es la gran enseñanza que uno tiene que tener cuidado. Yo creo que uno mira al samaritano como líder, pero tenemos es que mirar esa gran enseñanza que está dando Jesús en ese enfoque de esos tres, porque él está hablando del sacerdote, del samaritano y del levita. Entonces él nos está dando un claro ejemplo de lo que está sucediendo hoy en día. Es amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Ya es algo inusual ahorita para la época que estamos. O sea que no nos olvidemos que no por ser hijos de Dios podemos caer. Yo creo que esa es la gran enseñanza que nos está dando, nos está diciendo y nos está advirtiendo que debemos de ser siempre el gran samaritano. O sea, que nosotros podemos caer. No importa si es sacerdote, no importa si es levita, no importa si es pastor. Yo creo que eso es lo que nos está enfocando él. Es amar a nuestro prójimo, es amar las cosas de Dios que nos está dando. Yo creo que acá está dando un claro mensaje para todos. Es no olvidarnos qué es lo que nos está explicando Dios y qué es lo que nos está enseñando. Primero amarlo a Él sobre todas las cosas y después amar a nuestro prójimo. Yo creo que ahí es donde muchos fallamos, ¿no? Es amar al prójimo, amar al enemigo, es servirle, es darle. Y que Él dice que de esos 1000 años que Él coloca como ejemplo, que es un día y un día 1000 años, nos está diciendo que estemos alertas porque en cualquier momento eh, todo puede pasar, pero muchas veces podemos perder ese privilegio que tenemos con Dios si nos equivocamos en, en ese momentico, ¿no? En lo que le pasó al sacerdote, lo que le pasó al levita y lo que le pasó al samaritano. Son tres claros ejemplos que nos están dando ahí y que debemos tener en cuenta que no por seguir a Jesús podemos llegar a su iglesia, sino que es el amor que sentimos por nuestros propios semejantes, por nuestro propio prójimo. Es donde podemos perder todo. Yo creo que para mí eso es una enseñanza que me está dando y me está diciendo. eh, es tener en cuenta el samaritano todos los días, en cada momento, en cada lugar donde está trabajando, en su empresa, en cada persona que vemos, ¿no? Que nosotros podemos perder el estribo en un momento eh, y podemos perder todo, porque no sabemos a qué
en qué momento nos podemos ir de acá o en qué momento podemos seguir, ¿no? Yo creo que para mí esa enseñanza es muy grande, ¿no? Lo que está diciendo Jesús. ¿Cuál de los tres fue el que hizo ese y por qué debemos seguir el ejemplo del samaritano? Amén. Gracias, Jairito, gracias. Sandra, muy buenas noches. Buenas noches, Hola. ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, ¿con qué me quedo? Pues hablando de lo del liderazgo, también pienso que un líder tiene que tener misericordia de lo que tú nos enseñamos hoy, ¿no? Y también hablábamos acá con Andrés, es colocarnos en los zapatos del otro. Sí, es como saber que no solo uno vive experiencias, sino que la otra persona vive experiencias sin saber qué, porque muchas veces nosotros juzgamos a las personas, pero sin saber que de pronto han caminado antes. Sí, entonces como tener el corazón sensible, como el tema que que nos estás compartiendo de lo del liderazgo, es tener un corazón sensible a la necesidad del otro y poder como ser eh, sensibles a lo que el Señor también quiere hablarles a los demás. Entonces como que me quedo eso, como que tener misericordia con las demás personas. ¿Mm? Muy bien. Aprovechemos a Andresito de una vez. Buenas noches Excelente. para todos. No, pues sí, como complementar, como la palabra que encierra todo es tener empatía hacia los demás. Eh, Realmente sí, ponerse en los zapatos de los demás y tener ese amor por las personas. Realmente terminar como lo que nos enseñó Jesús, que es tener ese amor por los demás. Sí, es eso, es como, y yo creo que ahí es el secreto de todo, porque si en verdad buscamos ese amor hacia los demás, a la final vamos a terminar haciendo la tarea que Él nos dejó, que es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿sí? Entonces la gran comisión. Entonces creo que como que es el principio para terminar haciendo lo que Dios nos pide. Ok, muchas gracias, Andresito. Gracias. William, vamos contigo. Eh, Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Me uno al comentario que hizo la señora Melissa, creo que es, de que no necesitamos, y ahí hay un ejemplo muy claro en que primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero para amar a Dios, la prueba de amar a Dios es cumplir con lo que Él nos manda, y hay que amar al prójimo. Eh, el samaritano mostró que amaba a Dios porque amar a Dios es amarlo en cada persona que lo necesita. Entonces, él hizo su tarea que le nació del corazón, curándolo y encomendándolo para que lo, lo restablecieran totalmente. Para mí me queda como una enseñanza de que pasó un sacerdote, pasó, bueno, un levita, y la enseñanza es que nosotros no tenemos que ser sacerdotes, pastores, levitas, líderes para servirle de corazón a Dios, ni le podemos dejar la tarea a ellos solos. Nosotros podemos hacer cosas importantes para Dios desde nuestra forma de ser, desde lo que ya somos, sin esperar que tengamos algún título, como ahí lo tenían que el pastor, que el levita o que el sacerdote. Tenemos que curar personas y si amamos a Dios no podemos esperar a verlo a Él más que nuestro propio prójimo. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas
heridas, destrozadas, necesitadas, con su hogar vuelto nada, mm, situaciones muy graves y que de pronto uno hace un alto en el camino y la orienta, le presta apoyo y resulta que está sanando a una persona que estaba gravemente herida. Entonces esto es buscar a Dios en cada persona que nos necesita, porque eso es lo que Él nos manda. Eso es lo que me queda de la enseñanza de esta noche. Gracias, Muchas William. gracias. ¿Contigo está María Eugenia? No, señor, en este No. momento no está acá. Ah, No, bueno. señor. Bueno, ok. Listo. Giovanni, creo que eres el último que nos hace falta. Ah, no, le falta a mi esposa también. Entonces, yo ahorita vamos contigo primero. Pastor, buenas noches a todos. Buenas noches. Pastor, por acá hay un primo invitado, lo invité. Ay, sí, Él, Derek Díaz. pero el nombre real es Mike Díaz. Derek es mi primo, o el hijo de él. Ok, Pastor, ya le damos el uso de la palabra. acá sacando mis conclusiones, esta noche el Señor me hace la pregunta de qué líder quiere ser, y me habla más que todo del corazón. Eh, un líder sacerdote de pronto es el que sabe de palabra, la explica, pero hasta ahí llega, digamos, en este punto del relato que nos hace la Biblia. El levita es el que ayuda, pero tampoco hace nada, tampoco le hace la acción. Y el samaritano es el que de pronto tiene ese corazón de hacer una labor, de ir a lo más profundo de la gente, de pronto un poco más pendiente, de pronto saber qué problemas tienen esas personas que llegan caídas. Entonces, el Señor acá para mí está analizando el corazón de cada uno. Con eso me quedo hoy, pastor. Gracias, Jovita. Y acaba de caérsele la conexión a tu primo. Se le acaba de Ah, caer la conexión. o de Sí. pronto le dio pena compartir. O de pronto le dio pena compartir. Ok. Bueno, muñeca, ponle moño a esto, mi amor, por favor. Buenas noches para todos, qué rico haberlos escuchado. Me disculpan que a veces no puedo estar todo el tiempo porque es que tengo que dictar clase, entonces es la razón por la que no estaba, pero estuve atenta apenas me pude conectar. Y esta es una palabra muy linda porque lo único que me hace reflexionar a mí es decir, Señor, guárdame, guarda mi corazón, eh, guarda mi corazón de seguir derecho. Guarda mi corazón de tener mucha Biblia en la cabeza, mucha, mucha espiritualidad y seguir derecho. Y ahí nos pasó algo chistosísimo con mi esposo el día sábado, íbamos para la misión de Madelena. Estábamos en el carro con Andrés y Sandrita y el muchacho de adelante, pobrecito, todo inexperto en una subidita, estaba dejando bajar el carro, estábamos detrás de él, y entonces, bueno, en medio de todo, entonces, ¿qué vamos? Que para qué nos va a pegar, entonces parando el tráfico, pero como mi carro es coupé, entonces uno no se puede bajar así nomás, bueno, que vamos a ayudarle, pero en toda la confusión, Mauro pasó el semáforo y arrancó, y nos quedamos como, le íbamos a ir a ayudar, no le pudimos ayudar, ya nos cruzamos, no, bueno, fue una cuestión y nos quedamos todo el tiempo pensando, ¿y el muchacho qué pasaría? No lo ayudamos, ¿qué pasó? Ay, ¿cómo sería? ¿Podría solucionar? Entonces empezamos a recordar nuestro momento cuando aprendimos a manejar en su vida, cada uno recordando que le tocó o se estrellaba o subía y arrancaba, pero me hizo recordar ese momento que qué rico hubiera podido ser haber podido bajar y ayudarlo y que él recordara, alguien se bajó y me ayudó.
Eso hubiera sido, yo creo que muy bonito para esa persona haber dicho, ese día me pasó esto, pero alguien se bajó, un desconocido pasó y me ayudó. Entonces quedamos con eso como atorado en el corazón por como la confusión del momento, pero lo único que le pido a Dios es que Dios nos ayude a a no seguir derecho, que seamos tan sensibles, que nuestros sentidos estén sensibles a cuando cada persona tenga una necesidad, poderle dar un abrazo, un hola, puede ser inversión en dinero, puede ser inversión en cosas, puede ser inversión en tiempo, son tantas formas de ayudar. Entonces solamente le pido al Señor que Dios nos guarde y nos ayude a siempre estar con nuestros sentidos atentos para que Él nos dirija a hacer lo bueno, agradable delante de Él para con nosotros y poder mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones con ellos. Con eso me quedo. Yo quiero hacer un comentario con relación a eso. Y es que como yo iba manejando, este muchacho estaba dejando rodar el carro y lo tenía muy cerquita de nosotros y realmente había un riesgo de que nos pudiera golpear. Así que una de mis prioridades era salir de detrás de él, pero por otro lado me puse a pensar en los carros que estaban detrás donde nosotros nos bajemos. Lo que decía mi esposa es verdad, el carro coupé hubiera sido una locura mientras se bajan algunos y en este caso Andresito se hubiera bajado a ayudarlo y todo lo demás. El caso es que no, yo estaba más consciente como de otras cosas y no tanto enfocado en ayudémosle en este caso, porque yo dije, donde yo le abro espacio detrás, él deja rodar un poquito el carro, lo impulsa y lo saca, sin problema. Pero oramos, también oramos para que el Señor enviara un ángel en caso de que no pudiera sacar el carro y que lo pudiera ayudar en ese momento de necesidad. Ok. Michael, muy buenas noches para ti. Un saludo cordial. ¿Cómo estás? O Derek. Hola, Derek. Sí, tienes el micrófono abierto. Cuéntanos. ¿Con qué te quedas? No te estamos escuchando. No sé si de pronto tengas un manos libres conectado o algo por el estilo. Si lo desconectas, de pronto ahí puede fluir más la conversación. Bueno, bueno, gracias mis hermanos por haber estado con nosotros. Gracias por amar al Señor. Mantengamos eh, atentos nuestros sentidos. Recuerden que descender de Jerusalén a Jericó es soltarnos de la mano de Dios para ir caminando hacia el mundo y hay peligros, hay heridas, soledad, hay una gran cantidad de cosas que nos pueden llegar a venir. Así que siempre pegados al Señor con pegante, ¿no? Pegaditos a Él, caminando con Él, manteniéndonos en fogoncito, porque una de las estrategias del enemigo es sacarnos de, para que estando solos podamos ser mucho más vulnerables delante de Él. Damos los guías en oración para terminar este tiempo, por favor. Sí, amor, a ti. No te estamos oyendo, mi amor, no te estamos oyendo. No te preocupes, solucionado. Ok, Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por cada persona que se unió a la barca. Gracias por cada persona que escuchó la palabra.
Gracias por cada persona que comprendió la palabra. Señor, danos sensibles, danos un corazón sensible a lo que tú, Señor, nos has mandado. Gracias porque, Señor, hoy nos has recordado un principio de vida para nosotros, un principio de cómo realmente ser unos buenos, verdaderos cristianos que realmente te agraden con su actuar y con su ser. En el nombre de Jesús bendigo la semana de cada uno, los negocios, las familias, sus relaciones, Señor, la provisión para todas las cosas, el mantenerse, Señor, fieles a tu palabra y a todo lo que tú has establecido. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Te doy gracias por la vida de mi esposo, por la dedicación que él toma para escudriñar la palabra y poder traer una palabra fresca, una palabra nueva. Gracias, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros la pueda poner por obra y danos un excelente descanso y un tiempo de gran bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, amados. Un fuerte abrazo. Bendiciones Gracias, a todos. Un abrazo, bendiciones, Feliz feliz descanso. noche, feliz descanso. Bendiciones. Gracias, un abrazo para Muchas todos. gracias, pastor. Que tengan buena Bendiciones, noche. Buenas noches. Feliz noche. Hasta luego. Bendiciones. Se les quiere mucho. También los queremos Gracias, Queremos un muchísimo. montón. Bendiciones. Bueno, amén, bueno, Gracias. Dios los bendiga. Mira que me la seguí. Gracias. Duerman rico. También Amén. tú, también tú. Amén. Bendiciones.